Bueno, hemos llegado entonces al tiempo especial, al tiempo que tenemos preparado, el tiempo del mensaje. Hemos comenzado en el primer entrenamiento hablando acerca de esta serie de estudio enfocado en el discipulado, las 4 sillas. Y el entrenamiento pasado realmente fue una bendición y un desafío para nosotros el poder aprender a poder ser desafiados a la primera silla que tenía como título Ven y Ve, ¿no? Y ahí el desafío fue para nuestra vida realmente tener la convicción de que somos embajadores de Cristo, de que somos testigos, ¿verdad? De que somos pescadores de hombre. Pero ahora viene la segunda silla, que es titulado Sígueme. La semana pasada, perdón, el entrenamiento pasado, estuvimos ahí aprendiendo sobre la primera silla, pero ahora para esta segunda silla, titulado como Sígueme, nos está acompañando nuestro director del Ministerio de Palabra de Vida, Rubén Matos, y él es quien nos va a dar este entrenamiento en esta noche. Así que ahí con aplausos virtuales le vamos a dar la bienvenida a Rubén. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. ¡Wow! ¡Cuántas manos! Espectacular, muy bien. Se me llenó la computadora de manos. Muy bien. Muchas gracias, qué lindo, lindo estar con ustedes, compartir estos minutos. Realmente, a ver, algunas cositas primero, ¿no? Me encantan estas reuniones en las que puedo participar y verles a ustedes conectarse para este tiempo de capacitación y de entrenamiento para el Ministerio de Jóvenes. El programa de Palabra de Vida, el programa de jóvenes de Palabra de Vida en la iglesia local, que lo que normalmente llamamos el programa de clubes bíblicos y que ahora está más ligado al ministerio para la iglesia local, bueno, es algo que siempre ha tenido un lugar muy especial en mi vida. Para aquellos que tal vez no conocen mucho de mi historia, pero yo conocí a Cristo cuando tenía 16 años de edad, justamente en una reunión de jóvenes de Palabra de Vida en una iglesia local en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en un club bíblico. Llegué a ese club bíblico un sábado, invitado por primera vez, jamás había estado en un ambiente cristiano, primera vez que estaba digamos, en un entorno no católico, que era digamos, la religión en la cual yo estaba acostumbrado a asistir, y en ese lugar pues encontré un grupo de jóvenes sensacional, con ánimo, con fuerza, con energía, con entusiasmo, con un gozo increíble que yo no tenía en ese momento. Y luego, en el tiempo del mensaje, del estudio de la palabra de Dios, uno de los líderes terminó predicando el evangelio. No levanté mi mano, pero terminando la reunión, otro de los líderes se me acercó, me explicó de una manera más detallada el plan de salvación. Y ese día, estoy hablando del mes de julio del año 76, yo tenía 16 años de edad. Ese día, primera vez en mi vida que escuchaba el evangelio, y ese día abrí mi corazón a Cristo. Yo estaba sentado en la primera silla, ¿no? La silla que ustedes vieron en el entrenamiento anterior. En la primera silla están sentados todos aquellos jóvenes que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Yo estaba sentado en esa silla. Nacemos en la primera silla. Nacemos sin Cristo, perdidos, sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, pero un día llega la luz del evangelio a nuestra vida. Y por la gracia de Dios salimos de la primera silla y Dios nos coloca en la segunda silla. Y en esa segunda silla están sentados todos aquellos que han colocado su fe en el Señor Jesucristo. Así que ese fue el inicio de mi vida cristiana. Ahí comencé, tenía 16 años de edad. Esa misma noche, y yo siempre esto lo recalco y lo comparto, esa misma noche, un joven de ahí del club bíblico, un joven de la reunión de jóvenes, se me acercó, era uno de los líderes, se presentó y me dijo: Rubén, me gustaría reunirme contigo una vez por semana y estudiar juntos la palabra de Dios. Y yo no sabía, pero lo que me estaba ofreciendo era el curso de discipulado. Y ahí comenzamos a reunirnos una vez por semana,
Juan Pablo es el nombre de aquel joven que todavía cada tanto me comunico con él, un anciano sirviendo al Señor en la iglesia. Él es copastor de una iglesia actualmente, pero ese joven en ese momento me ayudó de una manera increíble en mis primeros pasos. Y de eso vamos a hablar, porque cuando uno está sentado en la primera silla, la invitación es sígueme, ¿no? Pero el resultado es crecer. Esa es la importancia que tenemos en nuestra vida cristiana, no solamente de conocer a Cristo, abrir nuestro corazón a Cristo, sino empezar a crecer en nuestra fe, empezar a madurar. Y ese es el objetivo. De eso vamos a hablar en esta noche. La primera silla es guiar jóvenes a los pies de Cristo, para que pasen de la primera a la segunda silla. Pero una vez que está en la segunda silla, lo que tenemos que hacer con el joven es ayudarle a crecer. Es decir, crear la atmósfera, crear el entorno adecuado para que ese joven crezca. Ahora, yo te quiero decir algo. Ahora, mientras estoy ahí compartiendo con ustedes, voy a pedir a Benjamín si me puede permitir compartir la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, voy a compartir con ustedes esta pantalla y vamos a hablar de el crecimiento del creyente. Y yo te quiero decir algo, el crecimiento es algo inevitable. O sea, un joven que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y ha experimentado una genuina salvación en su vida, va a crecer espiritualmente, porque el crecimiento se da cuando hay vida, ¿no? Ese es el requisito fundamental. Si no hay vida, no hay crecimiento. Tú puedes plantar un palo de escoba en el jardín de tu casa, lo puedes regar, lo puedes abonar y puedes hacer un montón de cosas, pero ese palo de escoba va a quedar como está, se va a pudrir, no va a crecer, no va a producir fruto, porque ese palo de escoba está muerto. Pero si tú plantas un tallo y lo riegas y lo abonas y haces que el entorno y las condiciones sean adecuadas, entonces ese tallo va a crecer, va a echar raíz, se va a volver un tronco, un árbol, va a dar hojas, va a dar fruto. Bueno, lo mismo sucede con aquellos jóvenes que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y yo doy gracias a Dios porque en aquella reunión de jóvenes hubo personas que se ocuparon de mí. Yo, un joven recién convertido, 16 años, no sabía absolutamente nada de la Biblia, pero hubo personas que me ayudaron a crecer espiritualmente y esa es la clave, ese es el enfoque. El programa de jóvenes, el ministerio de jóvenes, no se trata solamente de hacer, digamos, de programar eventos atractivos, lindos, dinámicos. Está bien, por supuesto, porque al ser jóvenes necesitan experimentar todas esas cosas, pero esas cosas son simplemente, vamos a decir, vehículos, ¿no? Canales, pero realmente el enfoque principal es el crecimiento espiritual del creyente. Y lo que tenemos que hacer con cada creyente, con cada joven que ha recibido a Cristo como Salvador, es que crezca para abajo, que crezca para abajo, es decir, que eche raíces, que se afirme, que su fe sea una fe consistente. Cuanto más raíz tenga esa fe, entonces hay posibilidades de que su crecimiento sea mucho mayor. Entonces vamos a estar hablando acerca del crecimiento del creyente. Y vemos aquí, ¿no es cierto? Quiero empezar con algunos versículos. Y acá vemos, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. No solamente que conozcamos a Cristo como Salvador, sino que crezcamos. Miren lo que dice acá. Crecer en la gracia
esto tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, es la gracia de Dios quien nos hace crecer en la gracia y el conocimiento. No se trata solamente de conocimiento, sino que se trata de dejar que Dios obre en tu vida. Por supuesto, Él obra por medio de la palabra de Dios. Un versículo más, sino que siguiendo la verdad, recién decía crecer en la gracia y el conocimiento, y ahora dice siguiendo la verdad en amor. Las dos cosas tienen que ir juntas. No se trata solamente de llenar tu cabeza de conocimiento, sino desarrollar y ejercitar tu corazón en el amor de Dios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos salvos por medio del Señor Jesucristo y crecemos por medio del Señor Jesucristo. No hay crecimiento fuera del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar bien arraigados en Él. Y miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. Y ese es un verbo que nos habla de algo continuo, de algo permanente, creciendo, creciendo, creciendo. Claro, a veces el crecimiento es imperceptible, pero cuando pasa un buen tiempo notamos la diferencia. Es como un niño, ¿no? Un niño, tú no te das cuenta de un día para el otro si está creciendo o no está creciendo, pero pasan algunos meses y ves que hay diferencia. Bueno, ese es el resultado del crecimiento espiritual. Y yo les quiero animar a todos ustedes que están trabajando con jóvenes, a veces no vemos el crecimiento, o a veces nos desanimamos porque pensamos que estamos hablando a la pared y pensamos que los jóvenes no están respondiendo como quisiéramos y pensamos que ellos no están desarrollándose en su fe. Pero si somos fieles en sembrar, en enseñar, en regar, abonar, trabajar espiritualmente en la vida de los jóvenes, Dios va a dar fruto. El crecimiento es un proceso, no es algo instantáneo, no es que ves el resultado de un día para el otro, y no tenemos que buscar resultados inmediatos, porque los resultados inmediatos son muy superficiales. Lo que tenemos que buscar es un resultado y un crecimiento a largo plazo, porque sabemos que esta es una obra para toda la vida. Bueno, yo quisiera empezar pensando unos minutitos en lo que el crecimiento espiritual del creyente no es. Número uno, no es igual a nuestra posición en Cristo. Es decir, la Biblia dice que cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una posición permanente, una posición inmutable. Nuestra posición en Cristo no cambia. No podemos estar mejor de lo que ya estamos desde el momento en que conocemos a Cristo como Salvador personal. Una cosa es nuestra posición, pero otra cosa es nuestra práctica en la tierra. Si somos verdaderamente hijos de Dios, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y estamos completos. Ahora no hay tiempo, pero puedes anotar Colosenses 2:10 y Pablo le dice ahí a los creyentes en Colosas, vosotros estáis completos en Cristo. Es decir, posicionalmente un creyente no necesita crecer, porque nuestra posición celestial es una posición perfecta. Sí necesitamos crecer en la tierra. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que tu crecimiento no hace que tu posición celestial mejore, porque esa posición ya es una posición eterna y Dios la hizo posible por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, no es para ganarnos el favor de Dios. Es decir, no crecemos para que Dios nos ame más. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, si siendo pecadores Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, siendo ahora hijos de Dios, ¿cómo no nos va a amar? Es decir, no estamos creciendo, no crecemos para ganarnos el favor de Dios. Crecemos porque Dios ya nos amó tanto que entregó a su vida,
que entregó a su Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario. Así que estos son conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto al crecimiento. En tercer lugar, no es por el tiempo que tengas de ser creyente. Es decir, no significa que porque tengas mucho tiempo de ser creyente, eso necesariamente significa que has crecido espiritualmente. No es así, porque en Hebreos 5:12, el autor a los hebreos está diciéndole ahí a sus lectores que ellos después de tanto tiempo ya debían ser maestros. Pero a pesar de que había transcurrido mucho tiempo desde que estos hermanos habían tomado decisión por Cristo, todavía necesitaban ser instruidos en las cosas básicas de la fe cristiana. Entonces, crecimiento no es sinónimo de tiempo. Por supuesto, se necesita tiempo para crecer. Necesitamos tiempo porque el crecimiento no es algo instantáneo de un día para el otro. Es un proceso, pero puede transcurrir el tiempo y no crecer espiritualmente. Hay algunos que dicen, no, sí, yo soy un hermano maduro en la fe, yo ya tengo tiempo de conocer a Cristo, pero no necesariamente el crecimiento tiene que ver con el tiempo de haber recibido a Cristo como Salvador. No es la cantidad de conocimiento tampoco, porque acá a veces tenemos un concepto equivocado, ¿no? Pensamos que crecer es tragarte la Biblia, estudiar, chancar, ¿no? Estar ahí dándole duro al estudio de la palabra de Dios. Por supuesto que necesitamos escuchar y necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero el conocimiento solo en sí mismo no produce crecimiento. Porque Pablo en 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento envanece y el amor edifica. Lo que está diciendo Pablo es que el conocimiento solo, es decir, el conocimiento sin amor, envanece, pero el amor con el conocimiento edifica. O sea, el conocimiento es vital. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas al alcance para estudiar la palabra de Dios. Pero siempre tienes que recordar que el conocimiento solo es importante, pero no es suficiente. Porque el conocimiento solo no produce crecimiento. Es conocimiento, pero es la gracia de Dios, es el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice Pedro, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. Miren, yo aquí tengo una encuesta que se hizo hace un tiempo atrás a unos universitarios que asistían a una universidad cristiana en los Estados Unidos, y se les hizo una encuesta para ver cuánto conocimiento ellos tenían de la palabra de Dios. Y a pesar de que habían estado en las clases de escuela dominical por mucho tiempo, miren las respuestas que dieron. El resultado de esta encuesta fue la siguiente. Ellos dijeron que Sodoma y Gomorra eran amantes, o sea, estaban totalmente perdidos. Luego dice, los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Nada que ver. Luego dice, Eva fue creada de una manzana. Imagínate. Y por último dice, Jezabel era la burra de Acab. O sea, estos jóvenes, si bien tenían tiempo de estar en la clase de escuela dominical y todo, pero por más que a veces tengas tiempo, estés ahí escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, si no prestas atención, si no abres tu corazón, si no te afianzas a la palabra de Dios, vas a estar totalmente perdido. Uno más, dice, no es sinónimo de actividad. O sea, crecer espiritualmente no significa que estás activo, que estás de un lado para el otro. Por supuesto que tenemos que estar activos en las cosas del Señor. Por supuesto que tenemos que servir al Señor y tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Pero la actividad en sí misma no es sinónimo de crecimiento. Mateo capítulo 7, el Señor habla de aquellos
que le decían al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos milagros, hicimos un montón de cosas. Y el Señor les dice, nunca os conocí, apartaos de mí. O sea, podemos hacer cosas simplemente por hacerlas, pero estamos perdiendo el enfoque si es que si no lo hacemos realmente buscando una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y por último, el crecimiento no es algo místico o sentimental. No es algo místico, no es algo que uno crece, ¿no? Y entonces te vuelves como una persona inaccesible y estás viviendo en la estratosfera, y entonces los jóvenes ya como que sienten que estás lejos, ¿no? Que es imposible relacionarse contigo. No es así. El crecimiento es algo natural, no es algo místico, no es algo sentimental. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y ser sobrio significa tener sensatez, ser una persona ubicada, tener los sentidos abiertos, es decir, vivir la vida cristiana de una manera natural, de una manera normal, relacionándote con los jóvenes. Porque crecer espiritualmente no quiere decir que te vas alejando de los demás. Entonces, miren, muchas veces tenemos conceptos que son equivocados en cuanto al crecimiento. Entonces, hemos visto lo que el crecimiento no es, lo que el crecimiento sí es. Y aquí hay una definición de crecimiento que me gustó mucho. Dice, es la manifestación progresiva de nuestra posición en Cristo. Es decir, lo que ya tenemos por ser salvos, es decir, nuestra posición eterna en los cielos, a medida que vamos creciendo, esa posición se va reflejando de una manera práctica en nosotros. Entonces, el proceso del crecimiento es reflejar nuestra posición en el cielo, desarrollar un carácter semejante al carácter del Señor Jesucristo. Eso es crecimiento, y ese crecimiento solo lo puede dar Dios. Mira, nosotros podemos tener técnicas, estrategias, tenemos el material de las 4 sillas, tenemos diferentes formas de hacer el ministerio, ideas, únete a la causa. Recién Derek nos compartió acerca de este evento evangelístico, y es hermoso poder aprovechar todos estos recursos y herramientas, pero esto es simplemente herramientas, es decir, son medios, pero realmente el que va haciendo la obra en el corazón de nosotros es Dios. Dios va haciendo la obra, y crecimiento es eso, es la manifestación progresiva de la posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Tú estás creciendo no para llegar a ser como Cristo, sino porque posicionalmente ya eres como Cristo. Y Dios lo que quiere es que poco a poco vayas reflejando esa posición en tu vida. Mira, esto fue lo que Pablo dijo a los creyentes en Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la posición que ustedes ya tienen en Cristo Jesús. Entonces, crecemos porque ya somos salvos. Crecemos porque ya estamos en Cristo. Crecemos porque ya estamos completos en Él. Y porque ya estamos completos en Él, entonces eso se refleja en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual. Miren cuál era la meta del apóstol Pablo, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, decía Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta del apóstol Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La meta de cada uno de ustedes como líderes de jóvenes es
presentar a cada joven perfecto en Cristo Jesús. Es decir, que Pablo no se contentaba con que el joven pase de la primera silla a la segunda, sino que él quería que una vez que el joven esté en la segunda silla, crezca espiritualmente, se convierta en un seguidor de Cristo. Y cuando un joven aprende a seguir a Cristo, el resultado es crecimiento espiritual. Por eso Pablo en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí la palabra conocimiento habla de algo relacional, no de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento por experiencia, experimentar una relación íntima con el Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos. O sea, no se trata de que uno solo crezca, no se trata de que un solo joven en tu grupo de jóvenes crezcan, hasta que todos tienen que crecer. Porque si ya están en la segunda silla, si ya son hijos de Dios, si ya han confiado en Cristo como Salvador personal, entonces ahora el siguiente paso es crecer, desarrollarse. ¿Para qué? Para que puedan ser obreros, de eso van a ver en la tercera silla, y luego terminen siendo hacedores de discípulos, para que se puedan reproducir en otros. Por eso Pablo dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, completo. ¿Ven? Ya estamos completos en Cristo, pero en la práctica todavía nos falta. Entonces estamos en la práctica caminando en dirección a donde ya estamos posicionalmente, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo te voy a decir algo, lo que nos falte por crecer, porque por supuesto en la práctica no vamos a ser perfectos, no vamos a ser iguales a como estamos posicionalmente en Cristo, pero lo que falte se va a completar en el cielo. Es decir, que todo creyente va a llegar a la meta final. Si eres un hijo de Dios, si un joven en tu reunión de jóvenes ha aceptado a Cristo como Salvador personal, no te canses de animarle a crecer en su fe, porque ese joven va a llegar a la meta de todas maneras, porque aquellos que están en Cristo Jesús, entonces tienen todos los recursos dados por Dios para crecer y llegar a ser como el Señor Jesucristo. Bueno, en los minutos, unos minutitos más, yo quiero ver con ustedes 5 áreas básicas, porque esto tiene que ver con el material de las 5 sillas. Y las 5 áreas básicas, rapidito, las áreas en las que debemos crecer o las áreas en las que se manifiesta nuestro crecimiento. Número 1, identidad. Hay un tremendo problema de identidad en la juventud, no solamente en la juventud, en el ser humano, en todas las épocas, no saben quiénes son. Una persona lucha con un problema de identidad porque no sabe quién es, no sabe para qué vive, tiene un conflicto existencial, no sabe cuál es el propósito de la vida, no sabe a qué grupo pertenece. Bueno, en Cristo Jesús encontramos nuestra verdadera identidad, porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, punto. Ahí está tu identidad. Nuestra identidad está en Cristo y eso es lo que debemos enseñar a los jóvenes, a identificarse con Cristo, a estar conectados con Cristo, porque Cristo es aquel que le da el verdadero sentido de la vida y con Él entendemos el propósito de la vida, de dónde venimos, ¿no? Dios es nuestro creador. Por Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas. Sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos en este mundo, sabemos quiénes somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo como Salvador personal, es como si hubiera descubierto
un tesoro, y de hecho lo descubrí, porque ahí me di cuenta del verdadero significado de la vida. Tenía 16 años y yo agradezco a Dios que justo fui rescatado en el momento preciso, porque si no a esa edad yo ya me hubiera perdido por completo. Pero el Señor me mostró que mi identidad está en Cristo Jesús. Así que esta es la primer área. En segundo lugar, no solamente se manifiesta en nuestra identidad, sino también en nuestro caminar. Así como un niño, así como un bebé tiene que aprender a caminar, un nuevo creyente tiene que aprender a caminar. Tenemos que empezar a caminar de nuevo. Tenemos que reprogramar nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque antes caminábamos en un sentido. Nuestra vida estaba enfocada en una dirección equivocada, pero ahora Dios quiere que nuestro caminar sea diferente. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Andar según sus mandamientos. Me acuerdo que cuando era pequeño yo tenía un problema en las piernas, tenía las piernas medias chuecas, y entonces me llevaron al médico y por algunos meses tenía que usar un yeso en mis piernas para que esas piernas se enderezaran y entonces pudiera caminar correctamente, porque si no se corregía ese problema a tiempo, eso iba a afectar en mi caminar. Bueno, el Señor Jesucristo también tiene que obrar en nosotros, transformar nuestra vida para que caminemos según sus mandamientos. Qué importante, porque en los mandamientos de Dios ahí tenemos, ¿no?, la dirección, ahí tenemos los parámetros que debemos tener en cuenta para un caminar que agrade a Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y es más, digo pues, andad en el Espíritu. Miren, para andar y agradar a Dios no podemos hacerlo solo. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y un versículo más, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, número 1, identidad. Número 2, caminar. Número 3, hablar. Tenemos que aprender a hablar. Nuestras palabras, nuestro vocabulario, nuestras expresiones tienen que ser distintas. Y claro, un creyente cuando va creciendo en su fe, entonces te vas dando cuenta que su forma de hablar, su forma de comunicarse es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios transforma nuestro corazón y nuestra voz, y de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, nuestro hablar, nuestras palabras, lo que expresamos con nuestros labios, eso va manifestando nuestro crecimiento espiritual, porque Dios cambia de adentro para afuera. Tu hablar es diferente cuando creces en las cosas del Señor. Y Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal es un símbolo de la palabra de Dios. Y nuestras palabras tienen que estar condimentadas con la palabra de Dios, tienen que estar impregnadas con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, eso va a alterar y va a, de alguna manera, a influenciar en nuestra forma de hablar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En cuarto lugar, comer. Y yo sé que acá no tenemos problema porque la mayoría nos gusta comer, y cuando un niño empieza a comer, entonces tiene que
hay todo un proceso, ¿no? Donde empieza con la leche y luego con la comida adecuada y con la comida que pueda el niño asimilar hasta que después pueda comer alimento sólido. Bueno, mira, ese es el proceso por el que pasan los creyentes también. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, yo quiero decirte algo. Muchas veces usamos este versículo para los nuevos convertidos, y está bien, porque un nuevo convertido tiene que desear, y una forma en que sabemos que un nuevo convertido verdaderamente salvo es porque desea la palabra de Dios. Pero este versículo se aplica a todos nosotros. No importa cuánto tiempo tengas en Cristo, todos tenemos que ser como niños recién nacidos. Todos tenemos que levantarnos en la mañana y ser como niños recién nacidos que van de frente a la palabra de Dios para alimentarnos, para nutrirnos espiritualmente. Por más que sea un creyente maduro en la fe, tienes que ser como un niño recién nacido, deseando la palabra de Dios. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esa es la meta, el alimento sólido, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no solamente llenar la cabeza, sino aplicar la palabra de Dios, ejercitarla, es decir, ponerla en práctica, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú llenas tu mente con la palabra de Dios, dejas que esa palabra de Dios penetre en tu corazón y empiezas a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, te vas ejercitando en el discernimiento, vas a empezar a discernir y vas a empezar a tomar las decisiones correctas, porque es la palabra de Dios quien está transformando tu vida. Y terminamos con el último punto, que es limpiarnos. La vida, el crecimiento espiritual tiene que ver con una vida limpia. Ahora está de moda, alcohol en gel, tratamos de desinfectar todo lo que está a nuestro alrededor. Hay personas que ya exageran, ¿no? Y donde van, ahí hacen todo un protocolo, todo un ritual digamos, de desinfección. Está bien, porque tenemos que evitar la propagación del virus. Ahora, espiritualmente hablando, deberíamos actuar de la misma manera. Deberíamos desinfectar nuestro ambiente, deberíamos desinfectar nuestra mente, nuestro corazón, para vivir una vida limpia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos, transformar nuestra mente. Si hemos pecado contra Dios, entonces quitar ese pecado por medio de la confesión. Dejar que el Señor transforme nuestra vida. Y observen lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación. Ahora, miren lo que dice acá. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque hay pecados que tienen que ver con la carne. Fornicación, no sé, pecados que cometemos con nuestro cuerpo, pecados que comprometen nuestro testimonio y que son visibles, son los pecados de la carne, pero están también los pecados del espíritu, es decir, pecados internos que no necesariamente se manifiestan por medio del físico, pero son pecados que están dentro de nosotros, la envidia, la amargura, no sé, la avaricia, la hipocresía, el orgullo. Es decir, hay pecados que tienen que ver con el espíritu, pero son tan pecaminosos como los pecados de la carne. El sexo, el descontrol, vivir una vida totalmente desenfrenada, sin estar en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice acá Pablo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se puede crecer si no vivimos vidas limpias. Yo quiero terminar con esto. Identidad, caminar, hablar, comer y limpiarnos.
5 áreas en las que se va manifestando nuestro crecimiento espiritual. Entonces, jóvenes, ustedes están sirviendo al Señor, Dios te ha colocado y Dios te ha dado un hermoso ministerio que es invertir tu vida en jóvenes, adolescentes, jóvenes, que quizás hoy no das un centavo por ellos, pero a los ojos de Dios son tesoros que Dios está puliendo y Dios está formando. Cuando yo tenía 16 años de edad, no tenía la más remota idea de lo que Dios iba a hacer con mi vida. Entonces, no seas corto en tu visión. Confía en el Señor. Si estás sirviendo al Señor en el ministerio de jóvenes, a través de este material de las 4 sillas, ¿no? La primera silla, evangelismo, es decir, evangelizar, guiar jóvenes para que tomen decisión por Cristo y que puedan salir de la primera silla a la segunda. Pero una vez que están en la segunda silla, el enfoque es el crecimiento espiritual. Y Dios te ha dado el privilegio y la bendición de poder servir al Señor ayudando a jóvenes a crecer espiritualmente, enseñándoles la palabra de Dios, no solamente con tus labios, sino también con tu vida, con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu perseverancia, con tu fidelidad, y vas a ver cómo Dios te va a dar fruto, un fruto maravilloso para la gloria de Dios. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. El enfoque de esta segunda silla es en seguir a Cristo, pero también es crecer espiritualmente. Y yo sé que van a tener un trabajo, van a tener ahí un tiempo para poder desarrollar algunos puntos, pero es muy importante que puedas reflexionar y ver de qué manera tu ministerio está enfocado en el crecimiento espiritual e individual de cada joven. De qué manera estás ayudando a cada joven a crecer espiritualmente para que pueda ser perfecto en Cristo Jesús. Así que tenemos una palabra de oración y luego ustedes continúan con su programa. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por cada líder, por cada muchacho, por cada chica. Gracias, Señor, por las iglesias que están aquí representadas, por el ministerio de jóvenes que están representados, por pastores que están detrás de estos líderes, apoyándoles y dándoles, Señor, el soporte que ellos necesitan. Gracias por el privilegio que tú nos das de servirte y de poder invertir nuestra vida en jóvenes. Jóvenes preciosos que tú quieres hacer una obra en ellos, jóvenes que un día dejarán de ser jóvenes y serán personas adultas y serán personas útiles en tus manos para servirte en el lugar donde tú les coloques. Señor, ayuda a cada líder, a cada persona que está sirviéndote en el ministerio juvenil para que sean un instrumento útil en tus manos y para que tú les uses en el crecimiento espiritual de aquellos que son tus hijos. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Rubén. Gracias por este tiempo, por el compartir la palabra de Dios. Creo que fue motivante, creo, y espero que lo haya sido para todos, y espero que hayan tomado nota de todo lo que habló. Así que muchísimas gracias, Rubén. Antes de despedirte y antes de dejarte libre, aprovechando que somos varios líderes y que estamos también para ayudarnos unos a otros, ¿quisieras dejarnos algún motivo de oración por el cual quieras compartir con nosotros y que estemos orando todos durante la semana? Bueno, a ver, yo creo que yo estoy muy animado con esta actividad que vamos a tener el 24 de mayo. Yo sé que después ustedes van a insistir sobre esto. Derek habló porque, a ver, Palabra de Vida es un ministerio evangelístico y esto queremos que se
contagiar esto de la mejor manera, pero ahora los eventos evangelísticos están restringidos porque nosotros estamos acostumbrados a salir, a hacer giras, renacido, show infantil, tablero con pinturas, pero ahora no podemos hacer nada de estas cosas. ¿De qué manera lo podemos hacer? De una manera relacional, como decía Derek, a través de las redes sociales, pero no solamente redes sociales, sino el contacto, interactuar con otros jóvenes. Entonces, yo diría, orar para que Dios nos dé sabiduría, nos dé pasión para seguir proyectándonos, para seguir viendo formas de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio, a pesar de las limitaciones que tenemos por la situación que vivimos, pero la palabra de Dios no se detiene, no está en cuarentena, así que hay que seguir adelante. Amén. Gracias Rubén nuevamente. Así que ténganlo presente todos los líderes, pastores que están aquí, así podemos estar orando esta semana y este tiempo por Rubén, su ministerio, por todo lo que está haciendo y su familia y por lo que acaba de compartir relacionado también al ministerio. Así que bueno, llega un momento de poner en práctica lo que hemos aprendido recién y Que el es Señor hora le bendiga. de empezar a discutir. Gracias Rubén y todos a entrar a los grupos pequeños que estamos haciendo para poder empezar a conversar acerca de lo que acabamos de escuchar.